La Biblia en un año. Día 205. Nehemías. Aquel día se leyó el libro de Moisés mientras el pueblo escuchaba. En él se encontró escrito que los amonitas y cananeos nunca formarían parte de la asamblea de Dios por no haber proporcionado a los israelitas pan y agua, y por haber contratado a Balaam para maldecirlos, aunque Dios trocó su maldición en bendición. Cuando escucharon la ley separaron de Israel a todos los que tenían sangre extranjera. Segunda misión de Nehemías, implantación de la ley de Moisés. Antes de que sucediera esto, el sacerdote Eliasib, encargado de las dependencias del templo de Dios, y pariente de Tobías, se había preparado una gran dependencia en el lugar donde antes se depositaban las ofrendas, incienso, objetos y los diezmos del trigo, el mosto y el aceite que correspondían a los levitas, cantores y porteros, así como las contribuciones para los sacerdotes. Mientras tanto, yo no estaba en Jerusalén, pues el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, regresé a la corte real. Al cabo de un tiempo rogué al rey que me permitiera volver a Jerusalén y me di cuenta de lo que había hecho Eliasib en favor de Tobías, al tomar esa estancia en el atrio del templo de Dios. Me pareció muy mal, así que arrojé todos los objetos de la casa de Tobías fuera de su dependencia, di orden de que purificaran las dependencias e hice que se guardaran allí de nuevo los objetos del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También supe que no se habían entregado a los levitas las cantidades que les correspondían, por lo que estos y los cantores que se dedicaban al culto se habían tenido que marchar cada uno a su campo. Así pues, reprendí a los funcionarios diciendo: ¿por qué se ha abandonado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en su puesto, y todo Judá trajo los diezmos del trigo, el mosto y el aceite a los almacenes. Puse como administradores a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, por parte de los levitas, y, junto a ellos, a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues eran considerados hombres fieles. Se les encargó hacer el reparto entre sus hermanos. Acuérdate de mí, Dios mío, por todo esto. No hagas desaparecer las obras piadosas que hice en el templo de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi que en Judá había quienes pisaban los lagares en sábado, transportaban haces y los cargaban sobre sus asnos, e incluso traían a Jerusalén vino, uvas e higos y todo tipo de cargas en día de sábado, y los reprendí cuando vendían sus provisiones. Algunas gentes de Tiro que residían allí traían pescado y toda clase de mercancías, y las vendían en Jerusalén a los israelitas incluso en sábado. Tuve una disputa con los funcionarios de Judá y les dije: ¿qué pecado están cometiendo al profanar el día del sábado? ¿Acaso no mandó nuestro Dios un gran castigo sobre nosotros y sobre esta ciudad cuando nuestros padres hicieron lo mismo? Y ustedes siguen aumentando la ira contra Israel profanando el sábado. Así pues, cuando oscureció en las puertas de Jerusalén al llegar el sábado, di orden de que cerraran los portones y de que no los abrieran hasta que hubiera pasado el sábado, y puse a mis servidores firmes sobre las puertas para que no entrase carga alguna en día de sábado. Todos los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancías hicieron noche fuera de Jerusalén una y otra vez, y los reprendí diciéndoles: ¿por qué pasan la noche frente a la muralla? Si vuelven a hacerlo los arrestaré. Desde entonces no volvieron en sábado. Ordené a los levitas que se purificaran y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. Acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí como corresponde a tu excelsa misericordia. También en aquellos días vi que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab, y la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod y no sabían hablar el de Judá, cuando un pueblo es del idioma que habla. Yo discutí con ellos, los maldije, mandé que los golpearan y les arrancaran los cabellos a algunos de ellos y los conjuré por Dios a que no entregaran sus hijas a los hijos de ellos y a que no tomaran esposas de las hijas de ellos ni para sí mismos ni para sus hijos, diciendo: ¿no pecó por esto mismo Salomón, el rey de Israel? Aunque entre la multitud de los pueblos no había rey como él, y además era amado por su Dios, y Dios lo puso como rey sobre todo Israel, a pesar de todo, también a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Es que tendremos que oír que también ustedes han hecho un pecado tan grande como ese de prevaricar contra nuestro Dios al tomar mujeres extranjeras?
Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, el joronita, y lo aparté de mi lado. Tenles en cuenta, Dios mío, la profanación del sacerdocio y de la alianza de los sacerdotes y de los levitas. Por mi parte, los purifiqué de todos los extranjeros y establecí los reglamentos de cada una de las tareas de los sacerdotes y de los levitas, también regulé los momentos oportunos para las ofrendas de leña y las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Proverbios. Quinta lección del maestro, invitación a adquirir sabiduría. Escuchen, hijos, la instrucción paterna, atiendan para tener discernimiento, porque les doy buena formación. No abandonen mi enseñanza. También yo soy hijo de mi padre, entrañable e irrepetible para mi madre. Él me enseñaba diciéndome, que tu corazón retenga mis palabras, guarda mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere discernimiento, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y te guardará, ámala y te protegerá. Lo primero es la sabiduría. Adquiere sabiduría, y con toda tu fortuna, adquiere discernimiento. Ensálzala y te ennoblecerá, si la abrazas te glorificará. Pondrá en tu cabeza una diadema de gracia, te ceñirá una corona de honor. Sexta lección del maestro, el camino de la sabiduría y el camino de los malvados. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras, y se multiplicarán los años de tu vida. Te guío por camino de sabiduría, te encamino por senderos de rectitud. Cuando andes no se trabarán tus pasos, y si corres, no tropezarás. Mantén la instrucción, no la pierdas, guárdala, que te va la vida. No vayas por la senda de los malvados, ni sigas el camino de los perversos. Evítalo, no pases por él, desvíate de él, y pasa de largo. Pues no pueden conciliar el sueño si no hacen el mal, pierden el sueño si no ponen tropiezos. Pues el pan del que se alimentan es la maldad, y el vino que beben, la violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, cuyo resplandor avanza hasta el pleno día. En cambio, el camino de los malvados es como las tinieblas, no saben dónde van a tropezar. Hechos de los Apóstoles. Festo reanuda el proceso. San Pablo apela al César. 3 días después de llegar a la provincia, subió Festo de Cesarea a Jerusalén, y los príncipes de los sacerdotes y los jefes de los judíos le presentaron acusación contra Pablo, e insistían en pedirle la gracia de que ordenara conducirlo a Jerusalén, mientras preparaban una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo les respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, y que él mismo se disponía a partir hacia allí cuanto antes. Que bajen conmigo, dijo. los principales de entre ustedes y acusen a este hombre, si ha cometido algún crimen. Tras quedarse con ellos no más de 8 o 10 días, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. En cuanto lo trajeron lo rodearon los judíos bajados de Jerusalén, alegando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo se defendía. Yo no he cometido ningún delito contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, que deseaba atraerse a los judíos, le dijo a Pablo: ¿Quieres ir a Jerusalén y ser juzgado allí de estas cosas en mi presencia? Estoy ante el tribunal del César. Contestó Pablo: ¿Qué es donde debo ser juzgado? A los judíos no les he hecho ningún mal, como tú bien sabes. Si soy reo de crimen y he hecho algo que merezca la muerte, no rehúso morir, pero si nada hay de lo que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo deliberó con su consejo y respondió: Has apelado al César y al César irás. Festo informa a Agripa. Pasados algunos días llegaron a Cesarea el rey Agripa y Berenice y fueron a saludar a Festo. Como se detuvieron allí unos días, Festo mencionó al rey el asunto de Pablo. Hay aquí un hombre que Félix dejó en prisión, contra quien los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusación cuando estuve en Jerusalén, pidiendo sentencia condenatoria. Yo les contesté que, entre romanos, no es costumbre entregar a un hombre antes de que el acusado tenga delante de él a sus acusadores y la oportunidad de defenderse de la acusación. Cuando llegaron aquí,
me senté al día siguiente en el tribunal, sin ninguna dilación, y ordené que trajeran a aquel hombre. Los acusadores se presentaron ante él, pero no alegaban ninguna acusación de los delitos que yo sospechaba. Tenían contra él ciertas cuestiones de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Perplejo por estas cuestiones, le propuse si deseaba ir a Jerusalén para ser juzgado allí de estas cosas. Pero como Pablo apeló para que su causa sea reservada a la decisión del César, mandé custodiarlo hasta que lo pueda enviar al César. Agripa le dijo a Festo: Yo también quisiera oír a ese hombre. Mañana lo oirás. Respondió él. San Pablo ante el rey Agripa. Al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia, junto con los tribunos y los hombres más importantes de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Dijo Festo: Rey Agripa y todos los presentes entre nosotros, ven aquí a este hombre. Toda la multitud de los judíos me ha interpelado contra él, tanto en Jerusalén como en este lugar, gritando que no merece vivir más tiempo. Comprendí, sin embargo, que no había cometido nada digno de muerte. Pero como ha apelado al César he decidido enviárselo. Dado que no tengo nada preciso que escribir al emperador sobre él, lo he traído ante ustedes, y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que, una vez hecho el interrogatorio, tenga algo que escribir, pues me parece improcedente enviar un preso sin indicar de qué se le acusa.